En enero de 2024, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, estamos hablando de la UNRWA, enfrentó una crisis existencial al ser acusada por Israel y sus aliados de tener ciertos vínculos, supuestamente con el movimiento de resistencia palestina Hamas. Debido a esto, muchos países occidentales suspendieron sus ayudas a la agencia de la ONU, que da servicios a millones de palestinos en 5 países, especialmente a los gazatíes, que están viviendo la peor crisis humanitaria debido al genocidio israelí. Meses después, una investigación independiente afirmó que todo correspondía a otra mentira del régimen de Israel. ¿Para qué? Para desmantelar a la UNRWA. Pero nos preguntamos, ¿por qué el régimen de Israel busca acabar precisamente con la UNRWA? ¿O cómo afectaría la vida de los palestinos la eliminación de esta agencia que depende de la Organización de las Naciones Unidas? Bienvenidos a este nuevo episodio de Causa Palestina. Soy Juan Carlos Rosso y hoy vamos a responder a estas interrogantes y muchas otras. Aquí comenzamos. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Medio, UNRWA, fue establecido como órgano subsidiario de la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 1949, después de que cientos de miles de palestinos fueran expulsados desde sus hogares debido a las atrocidades de los israelíes. La entidad provee de ayuda a 5 millones de refugiados palestinos registrados en Asia Occidental. Esta agencia es singular en ser la única dedicada a un grupo concreto de refugiados. La UNRWA es también la única organización con mandato para trabajar en Gaza y distribuir ayuda a los 2 millones de personas que actualmente están atrapadas y mueren de hambre en el enclave asediado. Hace años que las autoridades israelíes buscan desmantelar la agencia porque, según ellos, trabaja contra los intereses de Israel al perpetuar el sueño del derecho al retorno de los refugiados palestinos. Es hora que la UNRWA sea desmantelada y fusionada con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. La UNRWA es una organización que perpetúa el problema de los refugiados palestinos y también consagra la narrativa del llamado derecho al retorno en un intento por eliminar el Estado de Israel. Por fin, en enero de 2024, el régimen israelí lanzó su plan para acabar con la UNRWA, al acusar sin presentar pruebas concretas de que algunos de los funcionarios de la agencia estuvieron involucrados en la operación Tormenta de Al-Aqsa del movimiento Hamas. Las acusaciones llevaron a al menos 16 países a suspender o congelar los fondos, lo que privó de golpe a la UNRWA de $450 millones y puso en duda la continuidad de sus operaciones, tanto en la Franja de Gaza como en otras zonas de la región, donde también hay refugiados palestinos. We have suspended any outlying or yet to be allocated funds for UNRWA, the UN Relief and Works Agency. Pending the results of this investigation, we're obviously going to watch this very closely. La decisión apresurada de Estados Unidos y sus aliados occidentales fue criticada por los palestinos, que aseguraron que cumple con el plan de Tel Aviv de desmantelar una de las principales vías de asistencia para el pueblo palestino. The Israeli war against UNRWA is not new. Israel has all the time been calling for the liquidation and dismantling of the UNRWA. The suspension of aid is in line with the Israeli plans for the forced evacuation of our people from Gaza into Egypt. The suspension of aid comes at the most difficult times, at a time when the International Court of Justice has called for an immediate supply and increase supplies and international aid into Gaza. UNRWA provide aid for 1.7 million Palestinians in Gaza. This step simultaneously taken during the war in Gaza sends a wrong message. There is a war against the Palestinian people. This decision is incorrect and should be stopped immediately. We urge all these countries
to repay the UNRWA because it's a humanitarian issue. تعليق بريطانيا ألمانيا أو بعض الدول الأوروبية للمساعدات التي للشعب الفلسطيني، طبعا هذه بمثابة كارثة للشعب الفلسطيني. اليوم هم اعتبرونا إذا إحنا يعني معاقبين إنه إحنا مذنبين مثل الاحتلال. طبعا هذه كارثة لما يوضعونا في نفس الكفة مع الاحتلال، وطبعا الاحتلال هو بيزيد بجرائمه، وهذا حتى هو داعم كمان للاحتلال انه يزيد بجرائمه علينا. Revisemos de inmediato cómo han circulado la opinión de los internautas acerca de este episodio de la causa palestina. Tema de análisis, Nicolás Hadwa nos acompaña desde Valparaíso, en Chile. Nicolás es analista político, analista internacional, además investigador y también articulista. Ha seguido muy de cerca todo lo que ha venido ocurriendo y lo que tiene que ver con la causa palestina. Nicolás, ¿por qué Israel quiere acabar ahora con la UNRWA? El Estado sionista desea acabar con la UNRWA exclusivamente por aumentar de alguna manera el sufrimiento en contra del pueblo palestino. Ellos con su accionar, con aquella inmoral e indecente agresión sobre Gaza, donde no han podido conseguir absolutamente ningún resultado positivo para ellos. Ellos no han logrado más que asesinar mujeres y niños. De una manera, ellos están buscando promover no solo la muerte, que es la especialidad del Estado sionista, sino que además quiere en forma sádica aumentar los problemas a la población. Ese bloqueo inmoral, ese bloqueo indecente de impedir la llegada de alimentos, medicina, impedir el agua para niños, mujeres, para la población civil que está viviendo en Gaza, busca como objetivo única y exclusivamente aumentar el sufrimiento del pueblo palestino, y de esa manera ellos pretenden que la resistencia tenga mayor entrega, que esté dispuesta a ceder en los derechos nacionales, en los derechos legítimos del pueblo palestino, porque si no, allí funciona el chantaje del hambre, de la miseria, de la sed, la destrucción, la tortura, la persecución y finalmente la muerte. Eso es intolerable desde todo punto de vista. El Estado sionista busca con sus aliados terminar con la UNRWA única y exclusivamente porque están utilizando el hambre y la muerte como un arma de guerra. Nicolás, estamos hablando de una agencia que es sumamente importante para los palestinos, que brinda
todo tipo de soporte, ¿no? Y de ayuda a esta población que está siendo prácticamente exterminada por el régimen de Israel. Pero vamos a centrar un poco nuestra audiencia en América Latina y en el mundo de habla hispana. ¿Qué papel desempeña la UNRWA en Palestina y por qué su existencia es tan, pero tan importante y sobre todo ahora, Nicola, en medio del genocidio? El rol que juega la UNRWA en Palestina es un rol que viene hace mucho tiempo y cuál es ayudar a la población palestina a satisfacer sus necesidades más básicas. No nos olvidemos que Palestina se encuentra bloqueada por el Estado sionista, en especial Gaza, que se encuentra rodeada, bloqueada. Es un Stalingrado palestino en el cual la población no tiene posibilidades reales de subsistir, sino es con estos organismos internacionales que colaboran en ayudar al pueblo palestino y en este caso a la población de Gaza a paliar en parte, porque ni siquiera hacen todo lo que se requiere, en parte, a paliar en parte las necesidades básicas que requiere cualquier ser humano para una existencia. El rol que juega es ese: ayudar al pueblo palestino, ayudar a Gaza a subsistir, a pasar sobreviviendo y en ningún caso, diríamos nosotros, a tener un mejor nivel de vida. No, solamente la UNRWA ayuda a sobrevivir, a subsistir en parte al pueblo palestino en compensación, diría yo, por la inoperancia, la inmoralidad de la Organización de Naciones Unidas y principalmente de los países occidentales, que ven que allí se está cometiendo un crimen de lesa humanidad, un genocidio permanente que no es de ahora. Esto es de 75 años atrás. Este genocidio permanente que insulta las sensibilidades de la especie humana, Occidente la promueve, la tolera, la oculta y trata por todos los medios de ayudar a encubrir los crímenes de este Estado criminal, del Estado infanticida llamado entidad sionista. Mencionó Occidente y también aliados occidentales. ¿Por qué esos países dejaron de financiar esta agencia, dejaron de financiar a la UNRWA justamente en medio del genocidio, en medio de las masacres, en medio de las matanzas que comete el régimen de Israel contra Gaza, solo a base de alegaciones del régimen sionista que además después fueron desmentidas por una investigación independiente, Nicola? La búsqueda de Occidente de no ayudar en el financiamiento de la UNRWA está en relación a lo que hemos dicho en la primera parte, ¿no? Ellos lo que buscan es que la UNRWA no lleve alimentos, que no lleve ayuda al pueblo palestino, porque como la entidad criminal cerró Gaza de todas partes, donde no hay comida, no hay medicina, no hay agua, no hay absolutamente ningún recurso, entonces Occidente quiere terminar de ayudar a la tarea criminal, a la macabra tarea del Estado infanticida apoyado por Estados Unidos y los cervatillos que tiene en Europa, como el Reino Unido, Francia y la vergonzosa Alemania, que Alemania quiere lavar su imagen genocida en base a ayudar al Estado criminal a cometer un genocidio con el pueblo palestino. Eso solo retrata la mentalidad de los occidentales, solo retrata lo único que ellos saben hacer, que es matar, que es oprimir, que es destruir. Y en este caso, lo que quieren ellos es cortar toda relación, todo financiamiento con la UNRWA, con el objeto de que el pueblo palestino sufra más y el Estado de Israel, ese Estado infanticida criminal, pueda cumplir con sus objetivos de bloquear realmente la Franja de Gaza para vencer al pueblo palestino por la muerte, por el hambre, por las enfermedades. Pero, para desgracia del imperio, para desgracia de Francia, Reino Unido, Alemania y tantos criminales que lo secundan, el pueblo palestino
va a salir adelante, va a sobrevivir y más aún, está derrotando al ejército cobarde, infanticida, le está ganando la lucha que ellos pensaban que serían 15 días, 9 meses y la destrucción de su aparato militar criminal no para. Nicolás, como siempre, muchas gracias. Hacemos una pausa. Ya venimos. Tras las acusaciones israelíes contra la UNRWA, se realizó una investigación independiente liderada por la ex ministra de Exteriores de Francia, Catherine Colonna. A finales de abril de 2024, Colonna presentó los resultados de su investigación y, como era de esperar, confirmó que las autoridades israelíes no han logrado presentar pruebas que acrediten la acusación de los vínculos terroristas atribuidos a varios de los trabajadores de la UNRWA. Colonna is saying clearly that though Israel has made these public claims about a large number of UNRWA employees that they are allegedly members of terrorist organizations, Israel has yet to provide supporting evidence of this. In other words, these allegations that triggered this crisis remain unsubstantiated. It would seem that the Israeli claims amount to the mother of all lies based on a dodgy dossier. Tras la presentación del informe, la mayoría de los países que suspendieron su ayuda a la agencia reanudaron su apoyo financiero. En reacción, el comisionado general de la UNRWA, Philippe Lazzarini, calificó las acusaciones contra la agencia como una falsa excusa para eliminar el estatus de los refugiados palestinos, ya que esta agencia tiene el deber de apoyarlos. Todos los llamamientos para que la agencia sea desmantelada, no solo en Gaza, sino también en Cisjordania y Jerusalén Este, no tienen nada que ver con la neutralidad. Las cuestiones de neutralidad pueden abordarse, pero el objetivo detrás de esto es claramente despojar a los palestinos de su estatus de refugiado. Y básicamente, seguimos escuchando que la UNRWA es parte del problema porque perpetúa el estatus de refugiado, pero lo que perpetúa el conflicto es la ausencia de una solución política. Lazzarini además pidió una investigación independiente sobre el flagrante desprecio de Israel por el asesinato de personal de la agencia en Gaza y los daños a los edificios de la UNRWA. Desde el comienzo de la guerra tenemos 182 miembros del personal que han sido asesinados. Más de 160 locales han sido dañados o totalmente destruidos, y la mayoría de estos locales albergaban a personas desplazadas, y más de 400 han sido asesinados en estos locales. La UNRWA ha sido uno de los organismos más vocales de la ONU sobre la catastrófica situación de los palestinos y los intentos israelíes por acabar con esta agencia incluso han sido criticados por los propios aliados del régimen. It is not a secret. It's not a secret that the Israeli government wants to get rid of UNRWA. Not now. For many years before, wanted to get rid of UNRWA because they believe that getting rid of UNRWA, they get rid of the problem of the Palestinian refugees. No, it will make it still worse. Más análisis. Julio Gambina nos acompaña desde Buenos Aires, en Argentina, es analista internacional y también economista. Julio, bienvenido. ¿Por qué Israel está determinado a destruir la UNRWA, Julio, sobre todo con la congelación de las ayudas a esta agencia de Naciones Unidas? Israel tiene un objetivo de ocupar un territorio hace ya 75 años, mucho antes, desde que tuvo la legalización que le dio Naciones Unidas. Su objetivo de ocupar un territorio es estratégico y es lo que es innegociable. Todo aquello que suponga condicionamiento local y especialmente internacional tiene que ser destruido. Por eso no es negociable para el Estado de Israel cualquier acción internacional que tenga que ver con la solidaridad, con la lucha histórica del pueblo de Palestina. Por eso no solo se trata de las acciones
militares en el territorio palestino, sobre la población palestina, sino sobre cualquier instancia, especialmente en el plano global, mundial, que suponga derechos del pueblo palestino a ocupación de un territorio que resulta vital para el objetivo y la estrategia del Estado de Israel. Por eso, en este caso, en las acciones de Naciones Unidas sobre los refugiados palestinos, resulta estratégica para el objetivo bélico, ideológico, político, propagandístico planteado por el Estado de Israel, y necesita destruir toda iniciativa, acción que lleve adelante el pueblo palestino, sus organizaciones y sobre todo aquello que tenga que ver con relaciones internacionales a favor de los objetivos estratégicos del pueblo de Palestina. Julio, vamos a traer información en contexto, porque como era de esperar, la investigación independiente, reiteramos esto, investigación independiente, descartó las alegaciones de Israel contra la UNRWA. Entonces, ¿esto qué está demostrando sobre la verdadera cara del régimen de Israel? Al Estado de Israel no le interesa lo que diga cualquier foro internacional, cualquier ámbito de Naciones Unidas, lo que diga un conjunto de países, mucho menos lo que diga el pueblo palestino. No hay referencia, resolución, decisión de Naciones Unidas que Israel haya terminado aceptando, salvo aquellas que tienen que ver con sus aspiraciones para la ocupación de un territorio. Digamos que el objetivo logrado a partir de la decisión de Naciones Unidas de avalar dos estados para la ocupación del territorio histórico del pueblo de Palestina, termina siendo un aval político internacional para las aspiraciones del Estado de Israel. Cada una de las ocupaciones y de las agresiones que ha llevado adelante el Estado de Israel desde que ocupa el territorio palestino es expresión de su objetivo, de su propósito, y por lo tanto no hay ninguna decisión internacional que frene este avance del Estado de Israel, porque siente que tiene el apoyo del poder capitalista global, especialmente de Estados Unidos, del Estado estadounidense, que tiene como política exterior principal la de sumarse a los objetivos estratégicos del Estado de Israel. Y por lo tanto es de imaginar que cualquier resolución que se tome en ámbito de Naciones Unidas, con el poder hegemónico que mantiene Estados Unidos desde su poderío económico aún debilitado, pero sobre todo de su poderío militar, diplomático, ideológico y capacidad de disciplinar a sus socios principalmente en Europa, muestra que el Estado de Israel siente que está avalado para avanzar en su política de ocupación y de discriminación al pueblo de Palestina. Julio, muchas gracias. Allí la opinión de los expertos en esta causa palestina. Vamos a ver ahora cómo los diferentes medios de comunicación alrededor del mundo han reaccionado al tema de este episodio de la causa palestina. Y es que no es un secreto que desde hace años Israel quiere deshacerse de la UNRWA, porque precisamente esta agencia está perpetuando el sueño del derecho al retorno de los refugiados palestinos. Y las alegaciones infundadas planteadas últimamente contra esta agencia, que depende de Naciones Unidas, desde luego que tenían como objetivo desprestigiarla y también debilitarla. Además, todo ello
ha tenido lugar con la complicidad de muchos países occidentales que, sin esperar por los resultados de la investigación independiente, se apresuraron a congelar las ayudas a la agencia en el momento más importante de su historia, en medio del genocidio contra los gazatíes, en medio del genocidio contra los palestinos. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.